¡Boom! Una explosión de ondas supersónicas, calor interplanetario, polvo, humo. La atmósfera de la Tierra ha sido invadida por una roca cósmica del tamaño del Everest. Hace unos segundos esta roca, que pesaba billones de toneladas, se precipitaba hacia la Tierra. Podría volar de Nueva York a Anchorage más rápido de lo que podrías freír una tortilla. El nombre de este monstruo, el incidente de Chicxulub. Nombre épico, ¿cierto? Hace 66 millones de años se estrelló contra la Tierra. En ese entonces los dinosaurios dominaban el planeta, pero no por mucho. La colisión épica tuvo lugar en el México moderno, en la península de Yucatán, cerca de Cancún, donde los dinosaurios estaban de vacaciones. Bueno, probablemente no. Aún así, la enorme roca espacial golpeó el océano, pero ni siquiera toda esa agua pudo detener lo inevitable. La colisión provocó la liberación de una gran cantidad de energía. El horror a escala planetaria había comenzado. Imagínate un minisol iluminando la superficie de la Tierra, con tsunamis de la altura de la Estatua de la Libertad saliendo desde el epicentro del impacto. No está bien. La explosión atravesó la superficie de la Tierra. Hacía tanto calor como un horno y quemó todo a su paso. El impacto provocó un terremoto colosal y una gran actividad volcánica. Un grupo de volcanes soltó simultáneamente lava caliente y ceniza en los cielos prehistóricos. Millones de toneladas de cenizas y humo envenenaron el aire. Esto formó una enorme nube de cenizas en la atmósfera que bloqueó los rayos del sol durante varios años. El largo invierno había comenzado, solo que no había nieve cayendo del cielo, sino lluvia hecha de ácido sulfúrico. Sí, el incidente de Chicxulub podría ser lo más importante que haya sucedido en la historia de nuestro planeta. Incluso más que YouTube. En ese entonces había un montón de erupciones volcánicas, mucho oxígeno inflamable en la atmósfera, cambios constantes de temperatura. Era el momento perfecto y el peor para que todo esto se derrumbara. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de todo esto? El asteroide dejó un cráter absolutamente enorme en la superficie del planeta. Hoy, esta cicatriz se esconde bajo el Golfo de México. Los científicos encontraron muchos lugares en la Tierra con niveles anormalmente altos de iridio. Este metal es muy raro en la Tierra, pero se encuentra en muchos de los asteroides que los científicos han examinado y estudiado rocas de 66 millones de años. En las capas de roca encontraron polvo, el mismo polvo que proviene de los asteroides. Esto solo podría haber sucedido si un gran asteroide se hubiera estrellado contra la Tierra. La catástrofe llevó a la extinción no solo de los dinosaurios, sino también del asteroide. Hacía tanto calor en el punto del impacto, ¿parte del asteroide simplemente desapareció? Una gran cantidad de vapor de agua y dióxido de carbono se disparó a la atmósfera. Pero el mayor problema, el azufre fue lanzado por un impacto de un asteroide y voló por los aires. Estas diminutas partículas de azufre bloquearon muchos de los rayos del sol. Sin el sol, muchas plantas desaparecieron y el clima finalmente se enfrió. El inmenso calor convirtió las piedras en vidrio. Los científicos las llaman tectitas. La energía del impacto las arrojó al cielo. Después de un breve vuelo, las tectitas cayeron a la Tierra. No fue bonito. La lluvia también cayó, solo que en lugar de gotas de agua habrías visto bolas de fuego vidriosas y calientes. Bombardearon la superficie del planeta durante días. Las tectitas prendieron fuego a todo. Los científicos encontraron evidencia de esto en todo el mundo, no solo cerca del lugar de la colisión, pero muchas cosas de entonces siguen siendo un misterio. Algunos científicos piensan que Chicxulub ni siquiera era un asteroide. Podría haber sido un cometa. Los asteroides están hechos principalmente de piedra y metal. La mayoría de las veces parecen una papa. Un cometa contiene roca, metal y hielo. Los cometas parecen copos de nieve cósmicos sucios con amoníaco, metano y dióxido de carbono. A veces los cometas proceden de la nube de Oort. Es una enorme nube de hielo y escombros alrededor de nuestro sistema solar. De vez en cuando los cometas se liberan de la manada y se dirigen hacia nuestro Sol. Según los científicos, este cometa espacial sobrevoló Júpiter. La gravedad de ese enorme planeta aceleró aún más el cometa. Voló hacia el Sol, ganando cada vez más velocidad. La capa de hielo exterior del cometa comenzó a evaporarse y probablemente desprendió mucho polvo y gas, lo que hizo que pareciera que tenía cola. La gravedad del Sol finalmente hizo añicos el cometa. Uno de los fragmentos voló por el espacio y se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años. Entonces, ¿asteroide o cometa? La verdad es, nunca lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que la Tierra tuvo muy mala suerte de estar en su camino y nunca volvió a ser la misma. La catástrofe detuvo el desarrollo del 75% de la vida en la Tierra. Algunos animales marinos más grandes como cocodrilos, tortugas y peces sobrevivieron al impacto. De todos los animales terrestres, los únicos que sobrevivieron fueron los que, en promedio, eran más pequeños que el mapache moderno. Eso incluye un montón de especies singulares de dinosaurios, los ancestros de las aves. Los investigadores creen que sobrevivieron por dos razones. Después del gran impacto, las plantas tardaron mucho en empezar a crecer de nuevo y muchos animales no sobrevivieron. La mayoría de los animales restantes no tenían suficiente comida, pero estos dinosaurios tenían pico. Con su ayuda podían abrir nueces y extraer semillas del suelo, así que sobrevivieron. La segunda razón es que estos afortunados tenían cerebros más grandes. Algunas personas piensan que pudieron cooperar entre sí y adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. También sobrevivieron otras formas de vida. Los hongos y el moho sobrevivieron bajo tierra y bajo el agua. Poco a poco la oscuridad se fue despejando y los helechos comenzaron a apoderarse del paisaje sin vida. Después de unos miles de años, los bosques comenzaron a reaparecer. Los animales que sobrevivieron eran casi todos criaturas pequeñas y discretas. Vivían en madrigueras, a salvo de toda esa ceniza caliente. Antes de la colisión, los mamíferos vivían a la sombra de los dinosaurios. Pero con todos los dinosaurios desaparecidos repentinamente, las cosas estaban a punto de cambiar. Los mamíferos pudieron hacerse cargo, comenzaron a dominar la vida, al menos en tierra. Volviendo al momento en que todo cambió, resulta que no fue el tamaño del asteroide lo que lo hizo tan poderoso, sino más bien el ángulo en el que golpeó la Tierra. Si el ángulo de impacto hubiera sido diferente, los dinosaurios podrían incluso haber sobrevivido a la catástrofe. Entonces, ¿cómo se habría visto eso? Viajemos de regreso. Camino de regreso. Oh no, hay un asteroide gigante que se dirige a la Tierra. ¡Ah! Espera, no importa. Falló. Hay muchos terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas todos los días, pero a los dinosaurios no les importa mucho. No es gran cosa. Avanzamos rápido unos pocos millones de años y la mayoría de estos antiguos lagartos han cambiado y ahora son irreconocibles. Gracias a un par de glaciaciones, muchos dinosaurios ahora están totalmente cubiertos de plumas para protegerse del frío. Los mamíferos existen, pero son pocos y distantes entre sí. Ves muchos murciélagos en las cuevas. Hay montones de roedores del tamaño de una rata en los bosques. Durante el día se esconden en la maleza o en madrigueras. Por la noche salen en busca de comida. No hay caballos, elefantes u otros mamíferos grandes. ¿Por qué volverse grande y comestible cuando hay tantos reptiles peligrosos con enormes colmillos alrededor? No hay ballenas en el mar. Los loros, halcones y palomas no se ven por ningún lado. Pero el pterodáctilo 2.0 pasa a tu lado constantemente. Algunos son del tamaño de un helicóptero, mientras que otros no son más grandes que un cisne. Hay muchos primates, pero no tienen prisa por bajar de sus árboles y caminar sobre dos patas. Sin aventurarse en la sabana, sin evolución hacia el Homo sapiens, en esta realidad alternativa los espacios abiertos son muy peligrosos. Pero de nuevo, también lo son los bosques y los árboles. Ningún lugar es seguro. Para conseguir algunas delicias de primates, muchos dinosaurios más pequeños aprendieron a trepar a los árboles. Esto ya estaba sucediendo en el período Cretácico, justo antes de que ese enorme asteroide pasara por alto la Tierra. Habría sido una colisión épica. Los dinosaurios se han vuelto más sabios desde que casi desaparecen. Algunos son incluso tan inteligentes como un pollo moderno. Un cerebro grande usa mucha energía, y esa no siempre es buena estrategia para sobrevivir. Es más seguro mantener el cerebro pequeño y hacer que esos dientes sean más grandes y puntiagudos. Desde pequeños bichos hasta criaturas colosales, todos los animales están tratando de escapar de un muro de fuego que se mueve en su dirección. La temperatura está subiendo y todo alrededor comienza a arder. Pronto muchos animales y plantas en la Tierra dejarán de existir. Esta es la secuela de un asteroide gigante que se estrelló contra nuestro planeta. Pero, ¿y si los dinosaurios tuvieran habilidades de pensamiento crítico? ¿Podrían haber adivinado lo que iba a suceder? Porque este asteroide fue visible un año antes del impacto.
Un año antes del impacto. Sin luces de las ciudades, todos los puntos brillantes del cielo son estrellas. Algunos de ellos son planetas que reflejan la luz proveniente del Sol, como Marte, pero uno de estos puntos es el asteroide. Más tarde será conocido como el impactador Chicxulub. Recibió este nombre debido a la región del México moderno donde cayó. Como sea, en este punto el asteroide parece una estrella. Tiene el mismo brillo que Neptuno, incluso podrías haberlo fotografiado con una cámara de alta calidad, si tan solo los dinosaurios tuvieran pulgares. El impactador ahora pasa por la órbita de Júpiter. Desde esta distancia, la Tierra parece un punto azul pálido. Un mes antes del impacto. El asteroide se ha vuelto mucho más llamativo. Ahora es el punto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. El asteroide cruza la órbita de Marte. Su cola, compuesta de polvo y gas, se alarga cada vez más. Ahora tiene hasta 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Una semana antes del impacto. La cola del intruso ahora es 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero los dinosaurios no pueden apreciar su belleza. Para ellos, es solo otro punto brillante en el cielo nocturno. Si este asteroide volara hacia la Tierra en este momento, los científicos podrían señalar la ubicación exacta de su impacto con margen de 1 kilómetro. Luego, evacuaríamos a las personas del área de impacto y evitaríamos una catástrofe mayor. Un día antes del impacto. El impactador Chicxulub ahora ocupa el primer lugar entre los objetos más brillantes del cielo. La luz que lo rodea, llamada halo, parece incluso más grande que la propia Luna. El asteroide pasa ahora por la órbita de nuestro satélite. Parece un punto brillante que deja un rastro ceniciento detrás de él. Una hora antes del impacto, la luz del impactador Chicxulub es más brillante que la luna llena. Su movimiento puede verse a simple vista. Las noches en la Tierra ya no son oscuras. Recién ahora los dinosaurios comienzan a sentirse ansiosos. Todos los animales de la Tierra empiezan a buscar refugio. 10 minutos antes del impacto. El asteroide pasa ahora por la órbita de la Tierra. Miles de pequeños fragmentos de su cola comienzan a caer sobre el planeta. Parece una lluvia de meteoritos. Hasta ahora estos fragmentos son demasiado pequeños. Todos se queman en la atmósfera antes de llegar a la superficie del planeta. El asteroide se acerca a América del Sur. Si alguien lo estuviera mirando desde Europa, parecería una puesta de sol. El punto brillante del impactador de Chicxulub cae detrás del horizonte. 2 minutos antes del impacto, los dinosaurios ahora pueden ver fácilmente la forma del asteroide. Si supieran cómo hacerlo, incluso podrían estimar su tamaño. Tiene un poco más de 10 kilómetros de ancho, lo que significa que es casi del tamaño de la isla de Manhattan, y el peso del gigante es de 7 kilogramos más 15 ceros. Vuela hacia la península de Yucatán a una asombrosa velocidad de 12 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías llegar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos, pero te quemarías un poco en el camino. 10 segundos antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora se acerca al suelo, unos metros más y... ¡bam! El cielo nocturno de repente se vuelve blanco. El destello es tan brillante que el sol no es visible en este momento. La entrada del asteroide provoca una poderosa explosión que se puede escuchar al otro lado del mundo. El enorme asteroide comienza a arder debido a la fricción con el aire. Se calienta y se divide en muchos pedazos. Estas piezas caen sobre la Tierra. Después de unos segundos, la mayor parte del meteorito cae al suelo. Su masa y velocidad proporcionan al impactador Chicxulub una enorme cantidad de energía. En el siguiente momento, una explosión superpoderosa sacude el suelo. La onda expansiva del meteorito comienza a extenderse desde el lugar del impacto. Arranca enormes trozos de tierra y árboles y luego los empuja al suelo como fichas de dominó. La temperatura de la onda expansiva es tan alta que todo alrededor del lugar del impacto se incendia. La energía liberada durante la colisión también penetra profundamente en el planeta. Esto provoca los terremotos más fuertes en la historia de la Tierra. Ellos, a su vez, generan olas de tsunami tan altas como el Empire State Building. 5 minutos después del impacto, el meteorito deja un enorme cráter. Es tan ancho como el lago Hurón y lo suficientemente profundo como para que 2 montes Everest y medio quepan dentro. Los dinosaurios corren presa del pánico. Intentan evacuar hacia América del Norte, pero la mayoría de ellos no logran atravesar territorios pantanosos desconocidos. Otro peligro es la lluvia de meteoritos en curso. Cientos de toneladas de cenizas y escombros se elevan al aire, calentados por las altas temperaturas. Caen a la Tierra en forma de lava líquida. La ceniza y el humo llenan la atmósfera y bloquean los rayos del sol. La Tierra se sumerge en la oscuridad. Durante varias semanas, nuestro planeta estará totalmente oscuro. Las lluvias ácidas caerán sobre su superficie sin parar. Había mucho azufre en depósitos subterráneos en la península de Yucatán. La energía de la explosión evaporó todo este azufre. Ahora se está enfriando en el aire, formando nubes y goteando hacia el suelo.
La mayoría de los animales sobreviven al impacto, pero la extinción masiva continúa durante muchos meses más. La colisión ha sumido a la Tierra en la oscuridad y esto ha acabado con la mayoría de las plantas que se alimentan de la luz solar. Los dinosaurios herbívoros han perdido su principal fuente de alimento y comienzan a desaparecer, pero los dinosaurios herbívoros son la dieta principal de los carnívoros, y ahora los dinosaurios como el T-Rex no tienen nada que comer. Pronto también se extinguen. En otras palabras, no fue un meteorito lo que acabó con los dinosaurios, sino el hambre y el cambio climático. Los meteoritos de este tamaño caen una vez cada 100 millones de años. ¿Significa que tal evento podría volver a ocurrir? ¿Conseguirán los humanos sobrevivir a este desastre? En estos días podemos mirar hacia el espacio y la aparición de un asteroide del tamaño del impactador de Chicxulub no sería una sorpresa para los astrónomos. En general, los asteroides que miden más de 140 metros de ancho se consideran potencialmente peligrosos. Como sea, si sabemos sobre el cuerpo espacial que se aproxima, podremos construir refugios llenos de alimentos y suministros de agua. Una vez que el asteroide esté lo suficientemente cerca, podremos esperar el impacto y sus consecuencias en el interior. Pero cuando la gente vuelva a la superficie, verá ciudades y pueblos derribados. Nuestro planeta lucirá como un desierto sin vida. Por eso necesitamos otra alternativa, que es prevenir el impacto. Aquí tenemos muchas opciones dependiendo del tamaño y material del asteroide. Según la NASA, la forma más efectiva es un ariete cinético. Tendremos que enviar un objeto bastante grande y pesado, como una nave espacial, al espacio. Cuando se acerque al asteroide, los científicos elegirán la trayectoria perfecta y la nave chocará contra el cuerpo espacial. Una poderosa colisión cambiará el curso del asteroide, haciéndolo volar más allá de la Tierra. Cuanto más lejos esté este cuerpo espacial de nuestro planeta, más fácil será alejarlo. Otra opción es una explosión controlada en la superficie del asteroide. La primera ley del movimiento de Newton nos ayudará aquí. Dice que si un cuerpo se mueve a una velocidad constante en línea recta, seguirá moviéndose de esa manera, a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si hacemos una explosión o fuerza lo suficientemente grande, el asteroide cambiará su trayectoria. Cuánto se moverá depende de la cantidad de fuerza que se le aplique. También podemos hacer estallar el asteroide desde adentro. En este caso no será necesario cambiar su trayectoria. En su lugar, intentaremos convertir un gran trozo de roca en un montón de fragmentos más pequeños. Se quemarán en la atmósfera y no dañarán nuestro planeta. Otra forma es un tirón por gravedad. Cada objeto pesado tiene su propia fuerza y campo gravitacional. Nuestro objetivo será enviar una nave espacial al asteroide y hacer que vuele cerca del intruso. El asteroide atraerá a la nave espacial, pero sus motores resistirán. Como resultado, la nave atraerá lenta pero constantemente al asteroide hacia sí misma. Este método llevará mucho más tiempo, pero gradualmente la trayectoria del asteroide cambiará y no chocará contra la Tierra, con un poco de suerte. También podremos utilizar energía solar. Podemos construir una estación espacial con un sistema de lupas gigantes. Luego, enviaremos esa estación más cerca del Sol. Cuando detectemos un asteroide, apuntaremos las lentes en su dirección y enfocaremos el rayo en el cuerpo espacial. El calor del Sol hará que el material del asteroide se evapore. Eventualmente, esto hará que el intruso cambie su trayectoria. El problema de ese asteroide que destruyó a los dinosaurios no fue que haya caído, sino dónde ha caído. Esta colosal roca espacial encontró el peor lugar donde podría aterrizar. Además, el ángulo en el que golpeó el suelo fue el más desafortunado. Si hubiera caído verticalmente habría habido menos destrucción, pero cayó en tal ángulo que arrojó una gran cantidad de polvo al aire. Después de que ocurriera el desastre, toneladas de hollín comenzaron a arder. Hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie terrestre contenía la cantidad adecuada de azufre y petróleo necesaria para formar una cantidad colosal de hollín. Si el asteroide hubiera caído sobre el otro 87% del territorio, los dinosaurios aún podrían estar vivos hoy, pero golpeó el peor lugar y levantó 1 millón de toneladas de material en llamas hacia el cielo. Una nube de partículas incandescentes cubrió el cielo y emprendió un viaje a través del continente. Luego, estas partículas se asentaron en el suelo y provocaron incendios a gran escala. Los árboles ardían y enviaban más hollín al cielo. Pero el asteroide chocó no solo con rocas. Cayó en la costa en un lugar donde el fondo del mar estaba lleno de sulfato. Como resultado de la colisión comenzó a arder, lo que provocó la liberación de ácido sulfúrico a la atmósfera. El aire se envenenó. Parece que los dinosaurios no tenían ninguna posibilidad. Pero imaginemos que el asteroide ha caído en otro sitio, en algún lugar en medio del océano. Enormes olas inundaron parte de la Tierra, pero sobrevivieron casi todo tipo de dinosaurios, o incluso mejor,
La roca podría haber caído en algún lugar del desierto y haber dejado un cráter gigante. Y eso fue todo. Sí, varios dinosaurios que justo pasaban por ahí no habrían sobrevivido a la colisión, pero en general la situación no habría sido tan crítica. Entonces, los dinosaurios gigantes siguen siendo dominantes en nuestro planeta. No permiten que otros animales se desarrollen, ya que el tiranosaurio y otros dinosaurios feroces cazan mamuts y otras criaturas antiguas. La población de mamíferos está disminuyendo. Los velociraptores luchan por territorios con tigres dientes de sable y osos gigantes. Comienza una lucha por la supervivencia entre los dinosaurios y otros animales. Luego llega la edad de hielo, y algunos dinosaurios no sobreviven. Después, nuevos jugadores ingresan al campo. Esos son los primeros ancestros de los humanos. Convivir con los dinosaurios es difícil. Atacan asentamientos y cuevas, por lo que la gente tiene que construir altos muros para protegerse. Por cierto, el tiranosaurio representa menos peligro para las personas de lo que podrías haber pensado. Según las últimas investigaciones, muchas criaturas podían huir de este monstruo. Sí, probablemente viste cómo alcanzaba fácilmente a los autos en las películas, pero no sería tan aterrador en la realidad. Paleontólogos y biólogos analizaron la fuerza de los huesos del dinosaurio y descubrieron que la criatura no podía alcanzar grandes velocidades. Lo máximo que era capaz de hacer era correr el doble de lento que un atleta de campo. Han pasado miles de años. La gente ha aprendido a vivir con los dinosaurios, incluso han logrado domar a algunos de ellos. Han domesticado dinosaurios herbívoros para desarrollar la agricultura. Triceratops y toros aran juntos los campos. Imagina granjas repletas de diplodocos o brachiosaurios. La gente trepa por sus largos cuellos y recoge frutos de los árboles altos. Los estegosaurios protegen los pastos de los lobos y los velociraptores. Los dinosaurios con caparazones, como los anquilosaurios, ayudan a las personas a cruzar los desiertos. Junto con los camellos y los burros, transportan cargas pesadas. Las personas comparten el planeta con dinosaurios antiguos y viven en armonía. La situación en los mares y océanos es mucho peor. Los dinosaurios marinos atacan barcos de madera y capturan todos los peces. Imagina que estás navegando a otro continente con toneladas de granos, telas, pieles y otros bienes. Y entonces aparece un mosasaurio gigante en el horizonte. Es uno de los dinosaurios marinos más poderosos. Un gran tiburón blanco parece un pez pequeño a su lado. La criatura podría derrotar fácilmente a un megalodón. Y entonces se encuentra con un barco de madera. Muerde la cubierta y arrastra todo el barco bajo el agua. Los dinosaurios acuáticos son el principal obstáculo para la comunicación entre países. Esto ralentiza el progreso durante 100 años. La gente construye barcos de metal para resistir los ataques de los mosasaurios y finalmente logran establecer conexiones marítimas. Un problema similar ocurre cuando los primeros aviones despegan hacia el cielo. Imagina que estás volando en un Boeing de pasajeros. Miras por la ventana y ves un pterodáctilo. Ah, espera, es imposible. Estos dinosaurios alados no son tan rápidos, pero pueden alcanzar un helicóptero o algunos biplanos antiguos. Esto representa una seria amenaza para los vuelos, por lo que las personas instalan sistemas de protección de sonido a bordo de cada avión. Los pterodáctilos escuchan ultrasonidos irritantes a distancia y vuelan lo más lejos posible. La gente equipa submarinos y barcos con los mismos escudos de sonido. Entonces, después de que los humanos aprenden a defenderse de los dinosaurios, aparece otro problema. Estas criaturas son los reyes de la vida silvestre, por lo que desplazan a todas las demás especies animales. Los dinosaurios corren por las sabanas africanas y los que tienen pelo viven en los fríos bosques invernales. Los leones, lobos y los osos no son los gobernantes de la naturaleza. Los rinocerontes pelean con los Parasaurolophus. Los estegosaurios atacan a los hipopótamos y les quitan sus territorios. Los dinosaurios venenosos viven en las selvas. Los dinosaurios que pueden trepar a los árboles asustan a los monos. Imagínate un dinosaurio simio saltando de una rama a otra. Para salvar a los animales normales del exterminio, la gente tiene que controlar la población de dinosaurios depredadores. Grandes parques y reservas naturales aparecen en todos los países. La gente transporta dinosaurios allí y los separa de otros animales salvajes. Los dinosaurios parecen estar completamente bajo control. Cuando pasa el peligro causado por las criaturas gigantes, la gente comienza a criar dinosaurios inofensivos más pequeños. Mientras alguien compra un camaleón, otra persona tiene un Microceratus en casa. Hay exhibiciones de dinosaurios. La gente saca a pasear a estas criaturas como si fueran perros. Algunos se toman selfies con ellos, van de compras y se sientan en cafés con dinosaurios pequeños. Ya no son formidables ahora. Son un poco lindos. La gente monta caballos, camellos, Parasaurolophuses y Pachycephalosauruses.
Por supuesto, muchos han intentado domar a los velociraptores, pero han fallado. Esos son dinosaurios peligrosos y no saben obedecer. Domarlos es casi tan difícil como domar a un caimán. Pero los perros y los gatos siguen siendo más populares porque son más inteligentes. El cerebro de un dinosaurio es casi del mismo tamaño que el de un pollo. Pero quién sabe, si hubieran vivido hasta el día de hoy, tal vez se habrían convertido en criaturas más inteligentes. Pero imagínate si los dinosaurios fueran inteligentes. En este caso, la gente tendría un gran problema. Aunque algunos científicos piensan que incluso si un meteorito no hubiera destruido a los dinosaurios, no habrían sobrevivido hasta el día de hoy, necesitaban llevar su propio peso colosal en todo momento. Era una carga enorme para sus huesos y articulaciones. La mayoría de los dinosaurios no habrían podido sobrevivir a la edad de hielo con tales características, pero los lagartos más pequeños podrían haber tenido éxito. Los dinosaurios rápidos y ágiles como los velociraptores y los paquicefalosaurios habrían sobrevivido, pero ¿en qué forma? ¿Podrían los dinosaurios haberse convertido en otra cosa? Mira a nuestros viejos amigos los pollos. Muchos científicos creen que son descendientes directos del formidable tiranosaurio. En algún lugar profundo del ADN del ave hay genes que tenía el dinosaurio. Sí, es difícil de creer, pero mira la estructura del cuerpo del pollo y cómo camina. Retira el plumaje, cubre a la criatura con escamas y dale mandíbulas con dientes en lugar de un pico. Y ahí está, tienes un mini T-Rex en el gallinero. Y por cierto, no solo los pollos pueden ser parientes de los dinosaurios. Muchas aves son descendientes de ellos. Sorprendentemente, los caimanes, las serpientes, los cocodrilos y los lagartos monitores no son tan parecidos a los dinosaurios antiguos como los pelícanos, las cigüeñas y otras criaturas voladoras. Durante millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios se convirtieron en alas y las mandíbulas alargadas y llenas de dientes terminaron en picos. La genética de las aves es la clave para entender a los dinosaurios. Los pelícanos son similares a los pterodáctilos, los avestruces a los velociraptores. Quizás muchos otros animales también comparten algunos genes con los dinosaurios antiguos. Si el meteorito no hubiera caído, todos los dinosaurios habrían evolucionado hasta convertirse en criaturas completamente diferentes e inusuales. Los científicos quieren estudiar cuidadosamente el ADN de las aves y tratar de revertir la evolución con la ayuda de la ingeniería genética. Esperan criar dinosaurios a partir de huevos algún día, pero para hacer esto, necesitan encontrar un genoma específico que no haya cambiado durante decenas de millones de años. Se esconde en el ADN y no es tan fácil encontrarlo y extraerlo. ¿Crees que veremos poderosos dinosaurios para el 2050? Viajando hacia atrás en el tiempo. Esto solía ser difícil. Volamos más allá de la Edad Media, de la primera civilización humana, de los antiguos ancestros de las primeras personas, de los dinosaurios, de los primeros animales terrestres, de las antiguas criaturas marinas, y así hasta el principio de todos los tiempos. Y ahí está, esta nebulosa es nuestro sistema solar. Ahora mismo es solo una nube de polvo multicolor hecha de hidrógeno y helio girando. Ha comenzado a encogerse y volverse más densa. Existe la teoría de que hubo explosiones de supernovas cerca de nuestra nebulosa. Sus ondas de choque la apretaron desde diferentes lados hasta que su centro se volvió demasiado pesado. El enorme peso la presiona y comienzan las reacciones nucleares en cadena en el mismo centro de esta nube. Esto la calienta y la hace brillar. Pronto se forma una esfera densa y así es como nace nuestro Sol. Ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Nuestro planeta aún no existe, solo hay un disco de polvo y desechos espaciales orbitando el joven Sol. Estos pedazos de escombros se fusionan gradualmente y se hacen cada vez más pesados. Observemos el centro de este montón de asteroides. El peso total de los desechos comprime tanto la región central que ahí se está formando un denso núcleo metálico. La enorme presión lo calienta y la temperatura en el centro de la joven Tierra alcanza casi 6.000 grados centígrados. Y hay un núcleo líquido alrededor del sólido. Esto crea el campo magnético de nuestro planeta. Ahora, cuando la radiación y el viento solares llegan a la Tierra, se estrellan contra un escudo en forma de nuestro campo magnético. Hasta ahora, nuestro planeta está ardiendo y se parece más a una bola de lava, pero comienza a enfriarse, formando una corteza sólida. En este momento aparece otro protoplaneta en el horizonte. Luce más como un asteroide del tamaño de Marte, y este enorme pedazo de escombro vuela hacia nosotros. Golpea a la joven Tierra en un ángulo tal que hace salir a una parte de este. Los restos se rompen en varios pedazos y se detienen en nuestra órbita. Al cabo de un tiempo, todos estos se unen para formar la Luna. Como resultado de esta colisión, la Tierra comienza a girar demasiado rápido.
Un día dura ahora unas 5 horas en lugar de las 24 habituales, pero el satélite es lo suficientemente pesado como para frenar la rotación de nuestro planeta con la gravedad. Ahora la Tierra no parece un lugar hospitalario. Las fuerzas gravitacionales de la Luna están penetrando en lo más profundo de esta y provocando más actividad volcánica. Además, los meteoritos caen constantemente aquí, provocando frecuentes explosiones en la superficie. ¡Ay! El gas que sale de los volcanes forma nuestra atmósfera. El hielo que fue traído a nuestro planeta en los meteoritos se evapora. El vapor se eleva y se convierte en lluvia. El agua de esta cae a la superficie, enfriando la lava caliente y formando los primeros lagos y ríos. Durante varios cientos de millones de años más, la Tierra se parece a la superficie de Venus. Es un lugar sin vida, con un montón de volcanes, lluvias ácidas y sin oxígeno para respirar. El Sol no era tan brillante como lo es ahora. Además, los rayos solares apenas podían atravesar toneladas de polvo volcánico en la atmósfera. Pero hace unos 3.700 millones de años aparece aquí la primera vida en forma de organismos unicelulares que no necesitaban oxígeno. Aparecieron en las partes poco profundas y cálidas del océano, cerca de la costa. Estas bacterias reinaron en la Tierra durante casi 2.000 millones de años a lo largo del Eón arcaico. Dejaron estromatolitos. Son pilares de piedra en el fondo de las aguas cálidas poco profundas. Son el producto de organismos simples y bacterias. Estos microorganismos evolucionaron hasta que aprendieron la fotosíntesis. Las bacterias comenzaron a producir oxígeno absorbiendo la energía de la luz solar. Al principio este oxígeno se gastaba en la oxidación de las rocas, pero luego el exceso de este empezó a llenar la atmósfera. Además, en esta época aparecieron las primeras algas que también lo producían. Este acontecimiento se denomina gran oxidación. ¡Qué buen nombre! Que provocó la desaparición de casi todos los organismos vivos de la faz de la Tierra. Para los organismos simples, el oxígeno era tóxico y los restos de bacterias y microorganismos se hundieron en el fondo del océano. Muchos millones de años después, estos residuos se reciclarán y bajo la tremenda presión del agua y la corteza terrestre, se convertirán en petróleo. El Eón arcaico terminó con esta catástrofe hace unos 2.500 millones de años. Al mismo tiempo se estaban formando continentes en la Tierra, que más tarde se moverían por los océanos del mundo como un rompecabezas y formarían un supercontinente. Pero por ahora el metano y el dióxido de carbono siguen constituyendo la mayor parte de la atmósfera. Provocan el efecto invernadero y el aumento de las temperaturas en la Tierra. Pero la aparición del oxígeno detiene este efecto y la temperatura de nuestro planeta desciende. Comienza una edad de hielo, la llamada glaciación huroniana, que duró desde hace 2.400 a 2.100 millones de años. Los científicos especulan que nuestro planeta estaba casi completamente cubierto de hielo en esa época, incluso en el cálido Ecuador. Un cambio enorme si se tiene en cuenta que hace 2.000 millones de años nuestro planeta era como una bola de lava, pero ahora es como un bloque de hielo. La Tierra durante la glaciación huroniana se parecía más a Europa, el satélite de Júpiter. Ahí también hay una gruesa corteza de hielo, bajo la cual hay un océano líquido calentado por el núcleo. La evolución del Sol salvó a nuestro planeta. Desde su nacimiento, hace 4.500 millones de años. Ha ido creciendo y calentándose. Así, tras 300 millones de años de una era glacial, la Tierra comenzó a calentarse, pero casi toda la vida ahí había sido aniquilada, y la evolución tiene que empezar de nuevo. Hace unos 1.000 millones de años, todos los continentes de nuestro planeta se reunieron en un hipotético supercontinente, Rodinia. Y todos los océanos formaron un colosal océano de Mirovia. Hace 750 millones de años, este continente se rompió y enormes trozos de tierra comenzaron a desplazarse por el planeta. Justo en ese momento aparecieron plantas complejas y microorganismos multicelulares. Algas, esponjas y hongos no eran los únicos habitantes del océano. Esto es Sprigina, son una especie de gusanos del tamaño del dedo humano. Tenemos restos de estos animales que tienen al menos unos 550 millones de años. Hace 541 millones de años comenzó el Eón Fanerozoico. El principal acontecimiento de esta época es la explosión cámbrica. La vida comenzó a florecer en la Tierra y aparecieron una gran cantidad de organismos vivos. Aparecieron moluscos y equinodermos como las estrellas y los erizos de mar. Los organismos vivos evolucionaron teniendo no solo un esqueleto interno, sino también externo, como los trilobites. Algunos de ellos podían alcanzar casi 1 metro de longitud.
Sus caparazones protectores sugieren que había depredadores en los océanos. En ese momento comenzó a formarse una cadena alimentaria. Al mismo tiempo, los continentes a la deriva se fusionaron de nuevo. Este supercontinente tiene una forma diferente y se llama Pannotia. Más tarde, estos continentes volvieron a separarse y empezaron a chocar entre sí. Esto dio lugar a la formación de cadenas montañosas. Después, los continentes se reunieron por última vez y formaron el gigantesco supercontinente Pangea, hace unos 335 millones de años. Aquí ya podemos ver el contorno de los continentes modernos de África, América del Norte y del Sur, Australia y Eurasia. Apareció una de las mayores criaturas marinas de la historia, el Dunkleosteus. Algunos individuos podían ser tan largos como un autobús escolar y pesar tanto como un todoterreno grande. La Tierra tenía un clima cálido y húmedo. Esto favorecía el crecimiento de los helechos y otras plantas. Algunos podían alcanzar la altura de un edificio de 3 pisos y por primera vez en la historia de la Tierra, algunos animales abandonan el océano y se adentran en las tierras, como el Elginerpetón y el Ictiostega. Bueno, al principio viven solo en la costa porque su piel no está adaptada a la luz solar constante. Además, tenían problemas respiratorios. Los primeros animales en la Tierra tenían tanto branquias como pulmones, pero los pulmones estaban poco desarrollados, así que tuvieron que volver al agua. Millones de años después, estos animales evolucionaron hasta convertirse en anfibios más avanzados. Aunque no eran más grandes que los lagartos normales, ya podían vivir plenamente en tierra, pero este florecimiento de la vida terminó en... Grandes manadas de dinosaurios corren por el bosque. La temperatura sube rápidamente y todo lo que hay detrás comienza a arder. Algunos dinosaurios se quedan atrapados en pantanos y no pueden salir. Los pterodáctilos vuelan sobre sus cabezas, mientras intentan evitar la onda expansiva que pronto cubrirá la Tierra. Este evento ocurrió hace unos 66 millones de años. Acabó con casi todos los seres vivos de la Tierra. Las aves y los dinosaurios voladores fueron casi los únicos que pudieron sobrevivir al evento de extinción más masivo de la historia. Oye, no me culpes, yo no estaba por aquí entonces. Bajemos por su árbol evolutivo para ver el primer pájaro del mundo. Archaeopteryx tenía aproximadamente el tamaño de un cuervo moderno, pero parecía un pequeño dinosaurio con plumas. Tenía muchos dientes cónicos, pequeños, casi como los caimanes. Es porque Archaeopteryx estaba más cerca de los reptiles que de las aves. Sin embargo, su cerebro era 3 veces más grande que el de esos reptiles. Aunque tenía alas con plumas, difícilmente podía volar como los pájaros modernos. Las articulaciones de sus hombros no le permitían levantar las alas por encima de la espalda, así que no podía hacer un batir de alas completo. Lo más probable es que Archaeopteryx fuera capaz de planear con pequeños aleteos. La evolución llevó a unas especies más evolucionadas, capaces de volar. Pterodáctilos. Estos chicos no tenían plumas, sino membranas hechas de piel y músculos. Su envergadura era aproximadamente del largo de una pierna humana. Podía volar perfectamente y atrapar peces y animales pequeños. Aunque los dinosaurios voladores podían superar fácilmente a los depredadores terrestres como los velociraptores y los T-Rexes, la mayoría de ellos no sobrevivieron al impacto del meteorito gigante. Veamos este evento paso a paso para ver cómo llegaron a nuestro tiempo. 10 minutos antes del impacto del meteorito, una enorme roca del tamaño de la isla de Manhattan se mueve hacia la Tierra en el espacio. Pesa 460 billones de toneladas. Eso es como 3 billones de ballenas azules, los mamíferos más pesados que hayan vivido en la Tierra, y se acerca a nuestro planeta a 19 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías cruzar el océano Atlántico en solo 4,5 minutos. Eso es 2 veces más rápido de lo que pueden volar nuestras naves espaciales modernas. 5 segundos antes del impacto del meteorito. Esto se está poniendo tenso. La fuerza gravitacional de la Tierra continúa tirando del meteorito gigante. Hace un agujero en nuestra atmósfera y crea un estallido tan fuerte que podrías escucharlo en el otro lado de nuestro planeta. Todos los animales de nuestro planeta se despiertan presos del pánico. Levantan la cabeza y ven una enorme roca que comienza a arder en el aire. Los fragmentos más pequeños comienzan a desprenderse del meteorito principal. Este fuego es tan brillante que se ve casi como el sol. Los dinosaurios voladores y otros antepasados de las aves modernas son los primeros en percibir el peligro. Se dirigen directamente al cielo e intentan volar lo más lejos posible del lugar del impacto para salvar sus vidas. El momento del impacto, la masa colosal y la velocidad del meteorito le dan una enorme cantidad de energía. Tan pronto como toca la Tierra, provoca una explosión de 150 billones de toneladas de TNT.
La onda expansiva literalmente arranca trozos de nuestro planeta y los arroja hacia arriba. Una enorme pared de energía comienza a moverse desde el punto de impacto en todas direcciones. Arranca los árboles con las raíces y los tira al suelo como si fueran fichas de dominó. La onda de choque envuelve completamente nuestro planeta. Esta energía se convierte en calor. Todo alrededor del lugar del impacto comienza a arder. Las selvas verdes y los árboles se convierten en carbón humeante en segundos. El suelo y las rocas simplemente se evaporan. La colisión provocó un terremoto masivo. Algunos dinosaurios pueden haber caído en grietas que aparecieron en el suelo. Un fuerte terremoto provocó un tsunami con olas más altas que el Empire State Building. Los dinosaurios que no quedaron atrapados en los bosques en llamas fueron arrastrados por las enormes olas. Los dinosaurios de América del Norte intentan escapar corriendo hacia el norte, pero la onda expansiva los alcanza inevitablemente. Los dinosaurios voladores no tienen ningún problema con los terremotos o tsunamis. Vuelan lo suficientemente alto para evitar las olas gigantes, pero tendrán que lidiar con escombros de meteoritos que caen continuamente. 5 minutos después del choque del meteorito, una lluvia de fragmentos de rocas gigantes continúa cayendo sobre la Tierra. Algunos meteoritos eran del tamaño de un automóvil, otros eran más como un gran edificio. Las cenizas y el polvo se elevan por el aire. Su temperatura es tan alta que se derriten y se convierten en lava líquida y luego vuelven a caer a la Tierra, provocando más incendios. Las lluvias de meteoritos también causaron problemas a los dinosaurios voladores. Tenían que maniobrar y esquivar las rocas al rojo vivo que caían. Las altas temperaturas eran un gran problema para ellos porque podían hacer que perdieran las plumas. Sin plumas no podían volar. 10 horas después del impacto del meteorito, los dinosaurios corrieron continuamente hacia el norte todo este tiempo. Se encontraron en un territorio desconocido con muchos pantanos. Los dinosaurios gigantes como los T-Rex tenían patas tan largas como la altura de un adulto humano. Tenían la oportunidad de atravesar este terreno, pero si caían nunca podrían volverse a levantar. Los dinosaurios más pequeños como los Triceratops tenían patas cortas y no podían atravesar los densos pantanos. Un mes después del impacto del meteorito se expulsaron 15 billones de toneladas de ceniza a nuestra atmósfera. Una nube gigante bloqueó el sol y la Tierra quedó sumergida en completa oscuridad. Las plantas supervivientes no pudieron alimentarse de la energía del sol y dejaron de producir oxígeno. Los dinosaurios sobrevivientes apenas podían respirar debido a la falta de aire y una gran cantidad de polvo. La falta de sol en el cielo hizo desaparecer el fitoplancton. Muchos animales marinos se quedaron sin su única fuente de alimento. El polvo y las cenizas de la atmósfera evitaban que nuestro planeta recibiera calor del sol y la temperatura comenzó a bajar. El lugar donde cayó el meteorito era rico en azufre. Este ácido tóxico se evaporó en el momento del impacto y se formó en nubes. Ahora había lluvias ácidas en la Tierra. Los dinosaurios voladores tenían que esconderse de estas lluvias. Tenían que permanecer en cuevas y no podían salir a buscar comida. Hasta ahora ha sobrevivido una gran cantidad de dinosaurios terrestres y voladores. Van a ver las secuelas del desastre. El lugar del impacto fue en el actual México, en la península de Yucatán. Ahí se encuentra el cráter Chicxulub. Tiene unos 150 kilómetros de ancho, la mitad de todo el lago Michigan y 19 kilómetros de profundidad. Podría sumergir todo el monte Everest ahí y todavía habría 10 kilómetros de espacio disponible. No fue el impacto en sí lo que hizo desaparecer a los dinosaurios. El fuego destruyó la mayoría de las plantas que comían los dinosaurios herbívoros. Sin comida, su número disminuyó rápidamente. Los dinosaurios depredadores tampoco tenían nada que comer. La lluvia ácida y la desaparición del fitoplancton amenazaron a toda la vida marina. A pesar de que las aves lograron evitar las olas y el tsunami, también tenían escasez de comida. Aproximadamente el 80% de todas las aves no llegaron al final del evento de extinción. El problema fue que todos los bosques de la Tierra fueron arrastrados. La mayoría de las aves anidan y viven en árboles. Además de eso, los bosques siempre estaban llenos de comida, desde todo tipo de hormigas y termitas hasta insectos voladores y pequeños ratones. Entonces, solo aquellas especies que vivían en el suelo y podían volar bien sobrevivieron. Lo más probable es que se alimentaran de semillas de pequeñas plantas supervivientes. Este hábito hizo que los dinosaurios voladores perdieran los dientes durante la evolución. En lugar
lugar de mandíbulas con un montón de dientes afilados, desarrollaron picos largos para agarrar pequeñas semillas del suelo. Aunque ahora la Tierra parecía un lugar terrible para vivir, hay un boom evolutivo para las aves. Debían viajar largas distancias en busca de alimento. Sus alas se hicieron más fuertes. También se sentían a salvo de los depredadores, que antes las consideraban comida. Ningún T-Rex podía sorprender a un pájaro dormido. Aproximadamente 1000 años después de la colisión aparecieron los primeros bosques densos. Eso fue otro gran impulso a la evolución. 1 millón de años después, los bosques llenos de comida gobernaron el planeta durante más de 170 millones de años y luego desaparecieron. La historia dice que fue un gran asteroide del tamaño de una ciudad que vino del espacio y golpeó la Tierra de la península de Yucatán hace unos 66 millones de años. Causó terribles cambios ambientales. Escombros en el aire bloquearon la luz del sol, por lo que las plantas no pudieron sobrevivir. Las temperaturas en la superficie de la Tierra se desplomaron. Los animales lucharon por sobrevivir, hasta que finalmente se extinguieron. Al menos eso es lo que muchos paleontólogos creen que sucedió. Ahora descubrieron que los dinosaurios estaban a punto de extinguirse incluso antes del asteroide. Su diversidad comenzó a disminuir 10 millones de años antes del asteroide. Las especies más antiguas y longevas no evolucionaron lo suficiente para adaptarse a todos los cambios en el medio ambiente, como niveles más grandes en el mar, gran actividad volcánica, periodos más fríos. Los dinosaurios preferían un clima cálido porque les ayudaba a mantener una temperatura corporal estable. Los dinosaurios vivieron en los 7 continentes, incluso en la Antártida. Eso es porque no estaba cubierta de hielo en ese entonces. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era una selva tropical pantanosa con un clima cálido y agradable. Incluso estaba en una ubicación diferente, a solo 900 kilómetros del entonces Polo Sur. Ese fue el momento del clima más cálido de nuestro planeta. El nivel del mar era 170 metros más alto que hoy, y la superficie del mar tropical podría alcanzar temperaturas de hasta 35 grados centígrados. La Antártida aún tenía algo así como una noche polar de meses sin luz solar, pero el clima alrededor del Polo Sur era suave y templado, sin masas de hielo. Los dinosaurios no mudaban su piel en un trozo largo como lo hacen los reptiles de hoy. Los científicos creen que la perdían en trozos pequeños. Tenían algo así como el furfur del dinosaurio. Había un dinosaurio, el Pegomastax, que parecía un cruce entre un puercoespín y un loro. Tenía mandíbulas de 2,5 centímetros de largo y se alimentaba de plantas. Tenía un pico corto y dientes largos autoafilables. Eran como tijeras y este pequeño dinosaurio los usaba para cortar plantas. Nuestro león moderno tiene una mordida poderosa, pero un T-Rex grande y aterrador mordía 2 veces más fuerte. El rey de los dinosaurios tenía la mordedura más fuerte entre todos los animales terrestres, 3,5 veces más fuerte que el poseedor del récord actual. El cocodrilo de agua salada australiano también tenía los dientes más largos, casi 25 centímetros de largo, la longitud de un iPad. La mayoría de los animales modernos son de sangre caliente o de sangre fría. Los dinosaurios estaban en algún punto intermedio. Los científicos piensan que eran principalmente mesotermos, lo que significa que la actividad de sus músculos calentaba sus cuerpos, pero su temperatura corporal también podía fluctuar. Muchos dinosaurios como los triceratops y estegosaurios tenían picos, placas, cuernos, crestas u otras estructuras extrañas en sus cuerpos. Al principio los científicos pensaron que eso era para cosas como la defensa. No tenían dientes afilados ni garras en forma de gancho en los dedos de las patas para cazar, pero pronto ampliaron la teoría. Probablemente era la forma de impresionar a sus compañeros e identificar a los miembros de su especie. Una especie, el Pachycephalosaurus, incluso tenía un sombrero funky de hueso en la parte superior de la cabeza. Aterradores, altos como edificios, masivos. Eso es lo que vemos en las películas, pero los dinosaurios eran principalmente del tamaño de un humano o incluso más pequeños. Los huesos más grandes eran más fáciles de fosilizar, por eso encontramos principalmente especies gigantes. El Eoraptor, o ladrón del amanecer, fue el primer dinosaurio nombrado, pequeño y con dientes, como yo. Recibió su nombre porque proviene de los albores de la era de los dinosaurios, del tamaño de un pastor alemán, pero probablemente no tan amigable.
Espalda arqueada, placas óseas afiladas, cola curva, el Ankylosaurus era una especie de dinosaurio gigante, más sucio y puntiagudo que un armadillo. Su punto débil era la parte inferior blanda, pero los dinosaurios carnívoros que acechaban a este chico tenían que voltearlo primero para llegar ahí. Aún así era realmente difícil debido a su impresionante equipo. Los científicos creen que incluso tenía párpados huesudos. Algunos dinosaurios comían carne, otros plantas, y algunos de ellos podían mordisquear incluso guijarros. Un dinosaurio llamado Gallimimus no podía masticar todas las plantas que comía, por lo que ingería guijarros para triturar la comida. El Gallimimus parecía una extraña mezcla alienígena de dinosaurio y pájaro, pero no podía botar una pelota de baloncesto, porque sus muñecas no eran capaces de mantener las palmas paralelas al suelo, y no tenían tiro de 3 puntos. Los dinosaurios más grandes eran herbívoros. Los carnívoros o los llamados terópodos eran, en su mayoría, más pequeños. Una razón es que los dinosaurios herbívoros eran muy codiciosos. Devoraban enormes cantidades de comida, a veces incluso tragaban las ramas enteras sin masticar. Algunos de los más grandes podían comer 1 tonelada de comida todos los días. Eso es como una pila del tamaño de un autobús. También había más dinosaurios herbívoros que de los otros. Los científicos aún no están seguros de si los dinosaurios carnívoros fueron capaces de coordinarse y cazar en grupos. Probablemente se mostraban hostiles entre ellos, especialmente cuando se trataba de compartir presas. Los fósiles y la forma de los huesos delicados en el ojo dicen que los dinosaurios deambulaban principalmente durante el día. Los científicos creen que solo los dinosaurios carnívoros más pequeños, como el Velociraptor, estaban activos durante la noche. Estaban detrás de esos pequeños mamíferos husmeando y tratando de encontrar comida mientras los grandes dinosaurios dormían, o eso es lo que pensaban. Esos pequeños mamíferos generalmente eran animales de madriguera que sobrevivieron tanto al reinado de los dinosaurios como a la edad de hielo escondidos bajo tierra. No todos los mamíferos se escondían de los dinosaurios. Algunas criaturas pequeñas pero furtivas, como los Repenomamus, robaban los huevos de los dinosaurios grandes, lo cual era una gran hazaña, considerando que primero tenían que engañar a la mamá dinosaurio. Los investigadores creen que los dinosaurios intentaron aletear en el suelo para acelerar la carrera por terrenos inclinados para atrapar a sus presas. Tal comportamiento les hizo aprender a volar, lo que por supuesto sucedió después de miles de años. Los dinosaurios eran emplumados y esponjosos y están relacionados con las aves, pero incluso las especies de dinosaurios anteriores que no volaban tenían plumas, como gigantes y aterradores T-Rex emplumados. Las películas mintieron. No puedes quedarte quieto y esperar que un T-Rex te pase de largo. Su visión era probablemente mejor que la que tienen las aves rapaces de hoy. Incluso sin ella tenían un sentido del olfato bastante bueno. Sin embargo, correr podría ayudarte. Los científicos calculan que el T-Rex probablemente podría correr a 20 kilómetros por hora. Se rompería los huesos a una velocidad mayor. Algunos dinosaurios tenían colas de más de 14 metros de largo. Esas les ayudaban a mantener el equilibrio al correr, especialmente a los que caminaban sobre 2 patas. Los velociraptores no eran como los que vemos en la pantalla, sino más bien como una especie de pollos prehistóricos, pequeño, un poco más grande que un pavo de 60 centímetros de altura. Probablemente tenía plumas, huesos huecos como pájaros, en su mayoría solitarios, pero probablemente se encontraban entre los dinosaurios más inteligentes. Su cerebro era grande en comparación con sus cuerpos. Eran tan inteligentes como los avestruces de hoy. El nombre Velociraptor significa ladrón veloz. Los estegosaurios tenían un cuerpo bastante grande, placas puntiagudas y un cerebro diminuto, del tamaño de una nuez o una lima, pero al menos tenían su propio aire acondicionado. Los investigadores descubrieron que sus picos estaban llenos de venas que transferían sangre y desarrollaron la teoría de que enfriaban su cuerpo gigante de esa manera. El Dimorphodon era un reptil volador con una envergadura de 2,4 metros y dientes multiusos. Los dientes en la mandíbula superior eran más largos, más afilados y mejores para atrapar la comida del agua. Los dientes de la mandíbula inferior eran mejores para sostener la comida al moverse. Uno de los primeros descubrimientos potenciales de dinosaurios fue en China hace 3.500 años. En ese entonces nadie sabía sobre los dinosaurios, por lo que la gente pensó que los dientes que encontraban podían pertenecer a dragones.
El Hadrosaurus era un dinosaurio con pico de pato con más de 1000 dientes. Cuando se caían podían crecer nuevos indefinidamente. Los huevos de dinosaurio eran bastante grandes, algunos tan grandes como pelotas de playa. Eso sería un gran omelette. El Baryonyx era un gran admirador del pescado. Su nombre significa garra pesada y lo obtuvo debido a unas garras grandes y extendidas que eran bastante afiladas y formaban el pulgar de cada mano. Al pescar usaban las garras como lanzas. Los mosasaurios, también populares en las películas, no eran del todo un dinosaurio, sino un lagarto marino, estrechamente relacionado con los lagartos monitores y las serpientes. Como una serpiente, tenía mandíbulas que podían expandirse para tragar la comida. Estas criaturas eran veloces, tenían una aleta caudal y paletas en forma de aletas en lugar de brazos y patas. Los investigadores creen que tenían un sentido del olfato débil y una percepción deficiente de la profundidad, por lo que tuvieron que desarrollar una técnica de caza única, esperar a que su presa subiera a la superficie para tomar algo de aire. Gracias a los últimos descubrimientos de fósiles y a las nuevas tecnologías, estamos aprendiendo cada vez más sobre la biología de los dinosaurios. Para algunos es suficiente con saber que muchos de ellos eran colosales, aterradores y malvados. Pero para quienes eso no alcanza, el uso de la biología comparativa, el análisis de los pigmentos y los potentes rayos X han permitido obtener información sobre características específicas, como sus colores, su comportamiento alimentario y la forma de su lengua. Sí, así es, la forma de su lengua. Lo que ha sido un misterio durante mucho tiempo. Esto se debe a que las partes blandas y carnosas de los dinosaurios casi nunca se conservan. Pero gracias al descubrimiento de algunos huesos hioides, que son los que están situados en la raíz de la lengua, frente al cuello, ahora tenemos una idea. La mayoría de los animales tienen este hueso hioides, en el que se ancla la lengua. La forma y la complejidad del hueso determinan la libertad de movimiento de la lengua. Los científicos han descubierto que casi todos los dinosaurios tenían lenguas simples y planas y eran extremadamente similares a las lenguas que se encuentran dentro de la boca de los cocodrilos actuales. Sí, este cocodrilo. Adelante, échale un vistazo más de cerca. No, es broma, regresa. Pero echemos un vistazo a algunos dinosaurios concretos, comenzando por el brachiosaurio. Permítanme arriesgarme y suponer que la mayoría de ustedes reconocen a este dinosaurio debido a su cuello. Ya sabes, el que tenía 9 metros de largo. A pesar de que su cuello es una característica más distintiva, su nombre en realidad se traduce del griego como lagarto brazo. Es de conocimiento común que el brachiosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido. En promedio alcanzaba los 23 metros de largo y los 12 metros de altura. Eso es aproximadamente la longitud de 2 autobuses escolares y es tan alto como un edificio de 4 pisos. Ninguno de ellos existía en la era de estos chicos grandes. Se encontraron fragmentos de huesos de patas y vértebras de especies de dinosaurios aún más grandes, pero estos restos óseos son demasiado incompletos como para determinar su tamaño exacto. Así que este chico puede haber sido el dinosaurio más grande que haya existido. Puesto que era, gracias al cielo, herbívoro, se cree que el brachiosaurio comía hasta 400 kilogramos de materia vegetal seca todos los días. La mayor parte estaba compuesta por árboles coníferos, ginkgos y cícadas. Comer toda esa cantidad podría haber sido una tarea difícil, ya que los investigadores descubrieron que sus dientes tenían forma de cuchara y no eran ideales para masticar alimentos. Esto significa que la criatura se tragaba la vegetación entera, porque sus dientes estaban adaptados para quitarla de las ramas, pero no para moler grandes trozos de plantas. Esto, junto con la forma del cuerpo del dinosaurio, sugiere que el brachiosaurio le gustaba alimentarse lo más rápido posible. Los dinosaurios como estos no siempre hicieron uso de su habilidad para despojar a los árboles más altos cuando cenaban. El brachiosaurio viajaba en manadas, moviéndose al siguiente lugar una vez que se agotaba toda la vegetación local. Y me refiero a toda la vegetación local, no solo a la que colgaba en lo alto de los árboles. Es probable que la criatura complementara su dieta con vegetación de los niveles más bajos, después de haber terminado con todos los árboles cercanos. Este método de alimentación era el más atractivo en términos de energía para este gigante. Los investigadores creen que, al masticar la vegetación más baja, los dinosaurios ahorraban hasta un 80% de energía en comparación con la que utilizaban para alimentarse en las alturas.
También descubrieron que las fosas nasales del brachiosaurio estaban en la parte frontal de su cara y no en la parte superior. Durante décadas, se creía que estos animales vivían dentro de pantanos. Pero ahora, sabemos que vagaban en manadas por las fértiles llanuras aluviales. Ahora veamos otro concepto erróneo común sobre un dinosaurio famoso. Dale una cálida bienvenida al Tiranosaurio Rex, que posiblemente sea el más célebre de todos los dinosaurios. Los descubrimientos de los últimos 100 años han revelado que los terópodos tenían una piel bastante emplumada. Los terópodos son el grupo de dinosaurios al que pertenece el T-Rex, por lo que, naturalmente, la gente comenzó a pensar que la criatura también estaba cubierta de plumas. Sin embargo, un estudio de 2017 tomó impresiones de la piel del icónico dinosaurio y no encontró evidencia de las estructuras requeridas para sostener plumas. Si un T-Rex tuviera plumas, solo sería en su espalda. Los investigadores concuerdan en que se han descubierto otros grandes dinosaurios del mismo grupo que el T-Rex con el cuerpo cubierto de plumas. Un ejemplo sería el Yutyrannus. De todas maneras, en la actualidad, se considera que las plumas no eran una característica común de los T-Rex. Entonces es más fácil creer que las plumas eran exclusivas de los tiranosáuridos más pequeños y que cumplían la función de mantener a la criatura abrigada. Durante mucho tiempo, se pensaba que solo los terópodos poseían plumas. Pero esta teoría ha sido desacreditada. La evidencia fósil descubierta en Siberia ahora sugiere que las plumas estaban presentes en distintos grupos de dinosaurios. Los fósiles siberianos en cuestión pertenecían a otra especie de dinosaurio, Culindadromeus sabaecalicus. ¿Crees que lo pronuncié mal? Bueno, demuéstralo. Ahora, este dinosaurio que llamaré Culinda tenía una estructura de pelvis algo similar a la de un pájaro y medía aproximadamente 1,5 metros de largo, casi tanto como un refrigerador. Dado que la función principal de las plumas era la de mantener el calor, es muy posible que los dinosaurios de climas fríos tuvieran más plumas que sus contrapartes de climas cálidos. En general, los animales más grandes tienen menos dificultades para mantenerse frescos, por lo que es probable que los grandes dinosaurios que vivían en estos climas cálidos no tuvieran plumas en absoluto. Los dinosaurios más pequeños que habitaban en climas fríos, por el contrario, tenían muchas plumas. Ahora, gracias al descubrimiento de un Ornithomimus completo, con impresiones de plumas y piel, incluso sabemos cómo se veían algunos de los patrones de las plumas. El nombre de este dinosaurio se deriva del griego y en realidad se traduce como imitador de las aves. Por lo general tenían 3,5 metros de largo, casi tanto como una jirafa, y a pesar de ser omnívoros, no tenían dientes. Sus otras características distintivas incluían 3 dedos que inusualmente tenían la misma longitud. Y a pesar de sus cráneos de huesos finos, su cavidad craneal era de gran tamaño. Sus patas eran extremadamente largas, en particular los huesos de los pies. Combina esto con sus picos desdentados y sus cuellos largos, y sí, debe haberse parecido mucho a un avestruz. Y aunque no eran tan grandes como los brachiosaurios o los dinosaurios en general, su tamaño era mayor al de cualquier otra ave actual del mundo. Y no eran solo las extremidades del cuerpo del Ornithomimus lo que lo hacía parecerse a un avestruz. También tenían patrones de plumas muy similares. Su cabeza, su cuello y la parte inferior de sus patas estaban casi desprovistos de plumas, pero el resto de su cuerpo estaba bien cubierto de un plumaje suave. Es posible que, como en el caso de un avestruz, el plumaje también ayudara a regular la temperatura corporal del dinosaurio. A pesar de que algunos dinosaurios poseían plumas como las de las aves, de hecho eran sus parientes lejanos, durante la mayor parte de su existencia, las plumas no eran aptas para volar. Las plumas encontradas en impresiones fósiles o conservadas en ámbar han permitido a los investigadores comprender por qué estos animales no tenían un cuerpo demasiado aerodinámico. La estructura de estas plumas parece ser muy simple, con un eje central poco definido y flexible. Estas plumas le habrían servido mejor a cualquier dinosaurio como declaración de moda, ya que ayudaban a atraer la atención de otros dinosaurios. Además, tenían la capacidad de regular la temperatura corporal. ¿Te sorprende saber que los dinosaurios tenían plumas de avestruz? Espera a que te diga que sus primos reptiles lejanos tenían algo que parecía pelaje. Déjame presentarte al pterosaurio. Su nombre proviene del griego y se traduce como lagarto alado.
Al igual que los dinosaurios, inicialmente se pensó que tenían una piel escamosa o correosa en todo el cuerpo. Pero a lo largo del siglo XX, los exámenes de fósiles revelaron que muchas partes del cuerpo de un pterosaurio eran peludas, y la envergadura de algunos pterosaurios podía alcanzar los 7 metros, casi tan largo como un autobús de Londres. Su mandíbula desdentada era muy larga y se parecía a la de un pelícano. ¿Cómo algo que parece un pelícano puede ser tan aterrador? Estas criaturas estaban recubiertas de picnofibras. Eran estructuras simples, con una composición parecida a una pluma, pero similar a un hilo y muy suave. Investigaciones posteriores sugieren que algunas partes del cuerpo de los pterosaurios tenían plumas más complejas, con hebras ramificadas. Si esto es cierto, sería la primera vez que se encuentran plumas en un animal que no es ni un dinosaurio ni un pájaro. Tu nave espacial está volando por el espacio al 99,9% de la velocidad de la luz. Oye, ¿no estás bien? Las estrellas se convierten en líneas brillantes y continuas. El espacio exterior infinito se ha reducido a un túnel, un destello brillante por delante. ¡Bum! La nave espacial sale disparada del túnel como un corcho. ¿Ves la Tierra antigua? La computadora dice que retrocediste 70 millones de años. Eres un paleontólogo del futuro que viajó a través del tiempo con un propósito: ver con tus propios ojos el dinosaurio más subestimado de la historia. Has bajado a la Tierra y estás caminando por la jungla. De repente escuchas un poderoso rugido. Hay un dinosaurio saliendo de los árboles. Tiene más del doble de tu altura y pesa como 4 autos. Los científicos han encontrado solo 2 brazos enormes que quedan de este dinosaurio. Durante 60 años, el Deinocheirus ha sido un gran misterio en la paleontología. Ahora podemos ver esta criatura en su totalidad. Se las arreglaron para encontrar un conjunto completo de fósiles en Mongolia. Traducido del latín, el nombre de este dinosaurio significa mano terrible. Aparentemente este dinosaurio era pésimo jugando al póker. El Deinocheirus es un cóctel de animales que la naturaleza ha preparado para hacerte reír y llorar. Veámoslo desde el punto de vista de la evolución en sí. Primero tomamos el T-Rex. El Deinocheirus y el rey de los dinosaurios tienen aproximadamente el mismo tamaño. Del T-Rex solo dejaremos las poderosas patas traseras y la larga cola. En lugar de pequeñas extremidades anteriores, colocaremos poderosos brazos de 2,4 metros de largo y no nos olvidemos de los dedos con garras afiladas. Cada garra es tan larga como un cuchillo de cocina. Luego agregamos una joroba como la de un camello, un cuello como el de una avestruz y una cabeza de caballo, y en lugar de una boca llena de dientes ponemos un pico de pato. Ahora nuestro Deinocheirus está listo. También tiene garras largas y afiladas en sus patas planas. Unas plantas tan anchas le ayudaban a caminar por el fondo de los ríos y no hundirse en el cieno. La mayoría de los científicos creen que también estaba cubierto de plumas. Las plantas eran el plato principal del menú de este dinosaurio. Para digerir el alimento vegetal, el Deinocheirus tragaba piedras. Muchas aves modernas hacen lo mismo. Las piedras en el estómago muelen las duras fibras vegetales. En uno de los Deinocheirus, los científicos encontraron 1400 de ellas. Sí, este dinosaurio tenía un estómago enorme, lo que lo ralentizaba mucho. Con tal tamaño, el Deinocheirus vivía mucho tiempo. 75 a 300 años, más o menos. En una pieza de ámbar de 100 millones de años se encontraron huesos extraños. Pertenecían al dinosaurio más pequeño conocido por la ciencia. Saca 2 billetes de tu billetera. Este dinosaurio pesaba lo mismo. Tenía aproximadamente el tamaño de un colibrí moderno. Los científicos no saben cómo era el pequeño dinosaurio, si como un lagarto o un pájaro, pero están bastante seguros de que podía volar y cazar insectos. Más de 100 dientes afilados lo confirman. ¿Qué pasa cuando cruzas un pollo y un cocodrilo? Tienes a uno de estos tipos malos. Un Hesperonychus. Este dinosaurio era pequeño pero tenía bastante actitud. Vivió en América del Norte y probablemente cazaba mamíferos. Pesaba solo 2 kilogramos y estaba cubierto de plumas como un pollo. Si el perezoso fuera un dinosaurio, parecería un lagarto de su show. Se movía sobre 2 patas. Era tan alto como una jirafa moderna, pero pesaba 3 veces más. El lagarto de su show tenía plumas en el cuerpo y un cuello largo lo ayudaba a mirar en todas direcciones.
En general, la cola de este dinosaurio lo hacía parecer una rata gigante con 2 patas. Cuando los científicos vieron por primera vez los fósiles de este animal, no creían que fueran reales. El Halscaraptor parece un híbrido de velociraptor y avestruz, solo que este dinosaurio era del tamaño de un ganso. Las fuertes extremidades traseras de la criatura confirman que podría caminar sobre la tierra. El dinosaurio cazaba peces y se sumergía bajo el agua en busca de su presa. Estamos acostumbrados a que los animales voladores tengan 2 alas, pero a la evolución le encanta romper las reglas. El Microraptor tenía 4 alas con plumas fuertes en cada una de ellas. El dinosaurio no pesaba más de 0,9 kilogramos. Sus plumas eran negras y brillantes como las de un ciervo. No hay pájaros en el planeta que tengan 4 alas. Eso significa que evolucionaron a partir de dinosaurios de 2 alas. El Microraptor fue una rama de la evolución sin salida que no dio paso a ninguna nueva especie de animales. Parece que este chico tiene un nombre difícil de pronunciar. Lo intentaré. Tanystropheus. Era un dinosaurio dibujado para una caricatura, pero existía en realidad y vivía en el agua. Pesaba 135 kilogramos y tenía 6 metros de largo. La mitad de su cuerpo era un cuello flexible del tamaño de una anaconda verde. Los científicos no saben por qué la criatura tenía un cuello tan largo. Lo más probable es que el dinosaurio lo usara para pescar o jugar a saltar a la cuerda. Imagínate que hace 66 millones de años, yo no estaba en ese entonces, un asteroide no chocó contra nuestro planeta. Los dinosaurios no desaparecieron y los mamíferos no lograron dominar la Tierra. Esto significa que los primates no evolucionaron y permanecieron en los árboles. ¿Quién habría tomado el lugar de los primates en un mundo así? Muchos científicos creen que podría ser el trudón. El dinosaurio tenía el cerebro más grande en relación con el tamaño de su cuerpo. Caminaba sobre 2 patas y era aproximadamente del tamaño de un ser humano. Hipotéticamente, el trudón podría evolucionar y volverse tan inteligente como los humanos ahora. Por cierto, el cerebro más pequeño en relación con el tamaño del cuerpo pertenece al Stegosaurus. Era el más grande de los dinosaurios blindados. Era un herbívoro, pero todos los cazadores de la época le temían a su poderosa cola y a sus afiladas púas. Un estegosaurio pesaba casi 4 toneladas, pero su cerebro era no mucho más grande que una salchicha. El Pegomastax no era más grande que un gato doméstico y corría salvaje y libre en África hace de 100 a 200 millones de años. Imagina un lagarto bípedo que parece un loro. El Pegomastax estaba cubierto tanto con plumas como con púas de puercoespín. Tenía pico, pero de la mandíbula inferior le crecían 2 colmillos afilados. Aún así, la apariencia aterradora de la criatura es engañosa. El dinosaurio corría rápido y podía morder con fuerza, pero de todos modos era un herbívoro pacífico. Ahora bien, este vivió hace 80 millones de años. Se parecía a una avestruz que pesaba como un loro de tamaño mediano. Podría correr rápidamente y cazar insectos. En lugar de brazos, a este dinosaurio le crecieron 2 dedos diminutos con garras en sus extremos. Es el único dinosaurio de un dedo conocido por la ciencia. Esta criatura extraña fue uno de los antepasados de las aves modernas. El Geholopterus era un dinosaurio volador que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción. Parecía un gato con alas de murciélago. La criatura se alimentaba de insectos, pero existe otra teoría de que podría haberse alimentado como un mosquito. Este dinosaurio aterrizaba sobre las espaldas de grandes dinosaurios y atravesaba su piel gruesa con colmillos afilados. Ahora bien, este es un unicornio de cuento de hadas. Es tan blanco como la nieve, hermoso y elegante. Y este es un lagarto Qingdao, el prototipo real de este caballo con cuerno. Un cuerno huesudo de más de 40 centímetros de largo creció en su cabeza. Quizás el cuerno lo ayudaba a flotar en el agua, a atraer parejas o a hacer diferentes sonidos. El unicornio de cuento de hadas es definitivamente más lindo que esta criatura prehistórica. Nuestro siguiente chico parecía un cruce entre un lagarto y un tigre. Imagínate un animal que pesa tanto como 5 jabalíes con la longitud del cuerpo de un sedán. Extremidades con garras afiladas, colmillos similares a los de un tigre, dientes de sable y mandíbulas poderosas. Fue uno de los animales más peligrosos que deambularon por el planeta Tierra. Ocupó un lugar que hoy pertenece a los leones, tigres y otros grandes felinos. Siguiente, por favor. Este es un pequeño dinosaurio del tamaño de una paloma. No podía volar, pero fue uno de los primeros dinosaurios con plumas. Sin embargo, eran diferentes a las de las aves modernas.
No estaban divididas en hilos separados, sino que estaban enteras y se parecían a hojas de plantas. Este tipo grande no solo es conocido por su extraña apariencia y tamaño. Aunque era tan alto como un edificio de 5 pisos y pesaba como un elefante. El gigante era conocido por tener las garras más grandes del planeta. Realmente era una pesadilla para un manicurista. De sus dedos sobresalían garras de 60 centímetros de largo. A pesar de esos horribles apéndices, comía alimentos vegetales y los masticaba con sus pequeños dientes. Se necesitaban garras gigantescas para arrancar las hojas de los árboles altos. ¡Ay, oye, estoy creciendo! Conoce al animal más grande que voló en el cielo. Imagínate una criatura con una envergadura casi del ancho de una cancha de baloncesto. Para levantar una máquina de este tipo tenía que ser liviana, por lo que solo pesaba tanto como un cerdo moderno, con sus alas como una membrana delgada. Se estiraban desde la parte inferior de las patas hasta los dedos alargados. Los artistas a menudo representan a esta criatura cubierta de plumas, pero su cuerpo en realidad estaba cubierto de fibras similares al pelo humano y animal. El Acrotholus es un dinosaurio inusual que usaba una gorra hecha de hueso duro. No una gorra de béisbol. La criatura era del tamaño de un perro labrador retriever, pero no tan amigable. No correría detrás de un palito, más bien se apresuraba y golpeaba con su cabeza dura a su rival de la misma especie o un depredador. Hace 66 millones de años, yo aún no existía, un enorme asteroide cayó en la Tierra y provocó la extinción en masa de casi todos los seres vivos del planeta, incluyendo a los dinosaurios. Si el objeto espacial hubiera caído en otro lugar, algunos dinosaurios habrían sobrevivido y seguirían con vida en la actualidad. Según ciertas investigaciones, el asteroide tenía una probabilidad de 1 en 10 de acabar con los dinosaurios y otros animales de aquella época. Era mucho más probable que no se desatara ninguna consecuencia destructiva mayor. Para entender qué podría haber pasado si el lugar de la colisión hubiera ocurrido en otro sitio, tenemos que averiguar qué ocurrió ese día y por qué el desastre resultó ser tan devastador. Esta enorme roca espacial cayó en la zona costera de la península de Yucatán, en México, lo que provocó una reacción en cadena que desató desastres naturales en todo el mundo. El lugar donde cayó el asteroide se conoce como cráter de Chicxulub. Actualmente, la mitad de esta zona se encuentra bajo el agua. El asteroide tenía unos 12 kilómetros de diámetro y se movía a una velocidad de 43.500 kilómetros por hora. Esta roca, que era más grande que el Everest, cayó a la Tierra casi 40 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¡Wow! La energía liberada por la colisión fue tan potente como la explosión de unas 10.000 millones de bombas atómicas, y la fuerza destructiva de la onda expansiva fue solo uno de los varios desastres producidos. El asteroide cayó en uno de los peores lugares posibles. Por la forma en que cayó, lanzó una gran cantidad de polvo al aire. Imagina que saltas al agua como un atleta profesional, de manera vertical, sin salpicar casi nada. Y ahora, imagina en la cantidad de agua que salpicarías al saltar a la piscina, haciendo una bala de cañón. Pues bien, el asteroide aterrizó con una bala de cañón. El segundo desastre que provocó fue la producción de hollín. Una pequeña parte de la superficie de la Tierra está compuesta por rocas. En aquel entonces, solo un porcentaje menor de esa parte era rica en petróleo y azufre. El asteroide ardió y levantó tanto hollín en el aire como para llenar un estadio de béisbol cubierto. Según las investigaciones, hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie de todo el planeta contenía materia orgánica, suficiente como para la formación de semejante volumen de hollín. Por eso, este lugar fue considerado el peor. Si la catástrofe hubiera ocurrido en algún lugar del 87% restante, los dinosaurios seguirían con vida en la actualidad. Una enorme nube de hollín y dióxido de carbono se elevó por los aires y bloqueó el sol. El hollín volvió el cielo gris y bloqueó parcialmente la luz solar. Esto provocó un rápido descenso de las temperaturas en casi todo el planeta. Parecía que la Tierra estaba dentro de un velo gris. Muchas plantas y animales no lograron sobrevivir a la ola de frío. Los animales comenzaron a marchitarse por la falta de sol. El proceso de fotosíntesis se interrumpió. El frío y la muerte de las plantas provocaron otra catástrofe, la hambruna mundial.
Los herbívoros no tenían manera de sobrevivir, habían perdido casi todo su alimento. Las plantas, las flores y los árboles no lograron superar la catástrofe. Estas hecatombes se extendieron mucho más allá del lugar del impacto del asteroide. Las partículas de polvo caliente, los trozos de asteroide y los pequeños fragmentos de roca se asentaron en el suelo de todo el continente y provocaron incendios forestales a gran escala. Los árboles en llamas arrojaron más hollín al aire, lo que empeoró aún más la situación. El enorme asteroide trajo del espacio unos metales pesados y con un mayor nivel de toxicidad. La fusión de estas sustancias durante la colisión desató tormentas de fuego. El asteroide no solo chocó con tierra firme, también con el agua, lo que desencadenó un enorme tsunami. Pero eso no fue lo peor. El fondo del mar estaba lleno de sulfato. Cuando la energía del asteroide lo quemó, provocó la liberación de ácido sulfúrico hacia la atmósfera. La nube de ácido se mezcló con una nube de hollín y comenzó a extenderse por el cielo. Las partículas de roca caliente caían como una lluvia de fuego. El azufre generó una lluvia ácida que duró varios días y no dejó ninguna posibilidad de supervivencia a los animales. La lluvia ácida envenenó el agua de ríos, lagos y mares. El ácido destruyó todo lo que no podía arder. Una parte de las nubes destruyó el suelo firme y la otra parte, el océano. Esto empeoró la situación, ya que las gotas de azufre acabaron con una gran cantidad de algas y fitoplancton. El océano genera casi la mitad de las reservas de oxígeno de nuestro planeta. Las criaturas marinas que vivían en las partes superiores del mar en aquel entonces fueron destruidas. No fue la onda expansiva, sino la falta de sol, el ácido, la oscuridad y el frío lo que llevó a la extinción de los dinosaurios. Pero incluso cuando algunos de estos animales escaparon de los incendios y el azufre, se encontraron con el factor marino. El impacto del asteroide provocó tsunamis a gran escala en todo el planeta. La primera ola tuvo una altura de aproximadamente 1,6 kilómetros, casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Miles de millones de litros de agua se movieron a 145 kilómetros por hora. Una ola tan fuerte podría destruir fácilmente la mitad de Nueva York. El meteorito creó una serie de olas de casi 16 metros de altura. Unos enormes muros de agua del tamaño de edificios de 4 pisos azotaron la orilla y derribaron todo lo que encontraron a su paso. La falta de luz solar, el descenso de la temperatura, las lluvias ácidas y de fuego, la caída de la producción de oxígeno, los incendios forestales, los tsunamis gigantes y la onda de choque con la potencia de 1.000 millones de bombas atómicas, todo eso redujo la diversidad biológica de la Tierra en un 75%. ¿Sí? Eso cambiaría cualquier clima, claro. No era raro que los asteroides gigantes cayeran en Tierra antes, pero nunca habían provocado tantos desastres a nivel mundial. Y si este asteroide hubiera caído en otro lugar, como por ejemplo en un bosque lejos del agua y del terreno montañoso, habría generado graves incendios. Una enorme nube negra de ceniza se habría elevado hacia el cielo y ocultado el sol, pero es poco probable que hubiera generado lluvias ácidas o de fuego. La mayoría de las especies del planeta habrían sobrevivido a esta catástrofe. Y si el meteorito hubiera caído en algún lugar lleno de hielo y nieve, habría desatado un rápido aumento de la temperatura en todo el planeta. Unos enormes tsunamis habrían hundido grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la ceniza y el dióxido de azufre no habrían oscurecido el cielo. La lluvia ácida no habría llegado al océano. Muchas criaturas marinas podrían haber sobrevivido hasta la actualidad y los dinosaurios alejados de los mares ni siquiera se habrían enterado de la caída del meteorito. Probablemente los acontecimientos más terribles habrían ocurrido si un meteorito hubiera caído sobre un volcán activo. Esto habría desencadenado la mayor liberación de lava de la historia. Unos terremotos destructivos se habrían desatado y todo el cielo se habría cubierto de ceniza volcánica. Y si el meteorito hubiera impactado en algún desierto, habría fundido miles de millones de toneladas de arena y las habría convertido en vidrio. Imagina unas dunas de cristal calentando aún más nuestro planeta. Por otro lado, podríamos desenterrar del vidrio los restos bien conservados de reptiles antiguos. En fin, había muchos escenarios catastróficos posibles, y el peor de ellos se hizo realidad para los dinosaurios. Es poco probable que regresen, aunque ¿sería posible que renazcan? Los científicos se inspiraron en una idea de una famosa película de Hollywood. Se propusieron hallar un mosquito atrapado en ámbar. A partir de él, planeaban extraer el ADN de los dinosaurios. Pero hubo un problema. La muestra de ADN más antigua que consiguieron tenía 1 millón de años. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones.
Además, el ADN es algo muy frágil. La probabilidad de que se conserve intacto en algún lugar durante tanto tiempo es muy pequeña. Por eso, en lugar de buscar este antiguo ADN de dinosaurio, los científicos decidieron tomar el ADN de sus antepasados más cercanos, las aves. A lo largo de millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios podrían haberse transformado en alas y las bocas alargadas en picos. Los pelícanos son muy parecidos a los pterodáctilos, los avestruces se parecen a los velocirráptores y las gallinas se parecen mucho a los tiranosaurios. Bien, detengámonos un momento e imaginemos una gallina del tamaño de un T-Rex. Oye, ¿tú quieres pelear? El pollo es reconocido como el pariente más cercano del enorme lagarto. Quítale el plumaje, cúbrelo con escamas, ponle una boca dentada en lugar de pico, agrégale una cola larga y obtendrás un verdadero mini tiranosaurio en cuanto a estructura del cuerpo y movimiento. En lo profundo de su ADN comparte varios genes con estos depredadores formidables. Con la ayuda de la ingeniería genética, los científicos planean jugar con su ADN y tratar de revertir la evolución, lo que significa que la cría de dinosaurios podría volverse una realidad. Vaya, eso podría salir muy mal para nosotros.